Bien, hermanos, buenas tardes. Escuela Bíblica Dominical, domingo 23 de noviembre. La semana pasada les encargué que anotaran las preguntas que les fueran saliendo de este tema, que yo entiendo que lo están apenas asimilando, para ver cómo han avanzado y en qué, si tenemos que dar marcha atrás y reempezar de nuevo, lo hacemos sin problema. Nomás sí necesito que ustedes me ayuden un poquito. A ver. ¿Cuál es el tema que hemos estado viendo en las últimas 3, 4 semanas? Las 70 semanas de Daniel. ¿Por qué les dicen 70 semanas de Daniel? Micrófono, hermano. Daniel capítulo 9, lo estudiamos largo y tendido, todo el capítulo. ¿Por qué le llamamos las 70 semanas de Daniel? ¿Se acuerdan de que Daniel se registra una gran oración de él en el capítulo 9? Entonces, las 70 semanas, ¿qué fueron respecto a esa oración? Las 70 semanas fueron la respuesta de Dios a la oración de Daniel capítulo 9. O sea, cuando Daniel hizo esa oración, la respuesta a su oración fue la revelación de las 70 semanas, que entendimos que eran 70 semanas de años. ¿Por qué es importante para nosotros esas 70 semanas? Porque de ahí se va a desprender que aclaremos un error que por más de 180 años se ha enseñado en las iglesias y que ha provocado mucho desconcierto. El tema del rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia tiene como excusa una interpretación de las 70 semanas de Daniel, pero es una interpretación bíblicamente no tiene fundamento. Entonces, Daniel en la oración le pidió perdón a Dios por el pecado de todo su pueblo. Decía, hemos pecado, hemos hecho impíamente, nos hemos apartado de tus estatutos. Estamos aquí con justa razón. Entonces, lo que Daniel le suplicaba en su oración al Señor era que el pueblo que estaba cautivo, ¿dónde? En Babilonia, pudiera regresar nuevamente a Jerusalén. Entonces, Daniel le estaba pidiendo, regrésanos a Jerusalén. Resulta que las 70 semanas de Daniel es mucho, mucho más de lo que Daniel pidió. En realidad, lo que Daniel pidió comienza con la primera de las 70 semanas. ¿Por qué? Porque alguien busque en su Biblia Daniel capítulo 9, versículo 24, y lo leemos. ¿Quién lo lee? Léalo de su Biblia. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Bien, esto va a venir en el examen, así. ¿Cuál es el propósito de las 70 semanas de Daniel? Ahí está en el pizarrón. Me lo van a decir de memoria cuando sea el examen. ¿Por qué? Porque cuando Daniel pedía que el pueblo regresara, Daniel veía nada más el regresar como el principal problema. Es como cuando ustedes dicen, Señor, te pido por este dolor, por este malestar, te pido por esta achaque, te pido por esta situación, porque en nuestra percepción ese es nuestro mayor problema. Que el Señor dice, ¿no me quieres pedir algo más? No, ya con que me quites este dolor, Señor. Oye, ¿no habrá alguna otra cosa por la que yo debería intervenir en tu vida? No, Señor, ya con que me quites este dolor ya estoy en circulación. Así es nuestra mente muchas veces. Pero el Señor resulta que nos dice, no, en realidad, a través de este momento de dolor tuyo, te estoy frenando a que reflexiones tus caminos. En este momento te estoy impidiendo que sigas con tu tren de vida para que reflexiones. Entonces aquí Daniel no entendía algo. Daniel no entendía que Dios, al tenerlos en Babilonia, sufriendo, en esos 70 años en tierra ajena, Dios estaba trabajando con su corazón. Por eso Dios le dice a Daniel que estas 70 semanas, 7 más 62 más 1, ahorita lo vamos a ver, tienen esos propósitos. A ver, ¿cuál es el primero? El primer propósito que ven ahí enlistado. Para terminar la prevaricación. Terminar la prevaricación. Prevaricar significa desobedecer, significa rebelarse, significa hacer lo indebido.
Entonces Dios no solamente dice, el problema de ustedes no es que estén fuera de su patria, es que ustedes tienen que entender por qué los saqué de ahí. ¿Sí entienden eso? ¿Por qué los saqué de ahí? Por rebeldes, por prevaricadores. Entonces, estas 70 semanas tienen como fin terminar con su prevaricación, la del pueblo, porque dice Daniel, le dice a Daniel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Era lo que Daniel le pedía. Daniel pidió perdón por los pecados del pueblo. Y Daniel pidió que el pueblo regresara a la ciudad. Por eso les decía que las 70 semanas es la respuesta a lo que Daniel pidió, pero se le dio más de lo que pidió. Entonces la primera es terminar con la prevaricación de su pueblo. ¿Cuál es el siguiente? Poner fin al pecado ¿El pecado de quién? del pueblo. Del pueblo. ¿Qué sigue? Expiar la iniquidad. ¿La iniquidad de quién? Pues también Del nosotros, pueblo. del pueblo. ¿Qué sigue? Traer la justicia perdurable. ¿Justificar a quién? Al pueblo. Y al final, sellar la visión y la profecía y ungir, al santo de los santos. Y el santo de los santos sería el Mesías, que era dentro de ese pueblo. Entonces, lo que Dios le está diciendo a Daniel, escuché tu oración, pero tú tienes que saber que el mayor problema que tiene tu pueblo no es que estén en tierra ajena. El mayor problema que tiene tu pueblo está en su corazón. Y las 70 semanas cumplirán estos propósitos de cambiar el corazón de tu pueblo. ¿Okay? Entonces, si vamos al 25, ahí ya empieza este pequeño armado que no es tan complicado. Habla de 7, habla de 62 y habla de otra semana que es la última. Entonces, vamos a ver, vamos a pasar al 25. El 25, ¿quién me lo lee? Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Bien, lo que leyó la hermana es desde la salida, ahí empiezan las 70 semanas. Lo puse aquí, orden para reconstruir Jerusalén, y ya aprendimos que esto sucedió en el año 457 antes de Cristo. La semana pasada ustedes aprendieron que hubieron 3 órdenes, una de Ciro, una de Darío y una de Artajerjes. La última, la de Artajerjes, ya fue la definitiva y ocurrió en el año 457 antes de Cristo. ¿Sí se acuerdan de eso? Si alguien tiene duda me dice, ¿eh? Entonces, desde la orden para reconstruir Jerusalén, dice, hasta el Mesías príncipe, voy a poner aquí Mesías. ¿Sí entienden eso, ah? Lo puse aquí. Desde aquí hasta aquí, desde la orden para restaurar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, ¿qué dice el texto? Habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Sí corresponde el esquemita al texto? Desde la orden para restaurarlo, aquí, hasta el Mesías príncipe, acá, habrá 7 semanas y 62 semanas. Cada semana no es de días, es de años. Entonces, 7 semanas son 7 por 7 años, 49 años. 62 semanas son 62 por 7, 483. O sea, 7 por 7, 49. 62 por 7, 483. Entonces, esa es la parte más fácil de lo que dijo Daniel. ¿Por qué? Porque luego dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Eso de se volverá a edificar aconteció aquí. O sea, desde la orden para restaurar hasta que terminó la restauración, pasaron 49 años. ¿Sí? Tomó 49 años levantar otra vez el templo y construir los muros de la ciudad. ¿Sale? Entonces, si se fijan, en estos años, no me va a decir nada Daniel en esto de aquí. Esto nada más me dijo para que sepa yo que de aquí hasta acá está el Mesías. En realidad, lo que Daniel está viendo aquí es un anuncio sobre el trabajo del Mesías. Regresen al verso 24.
Díganme ustedes de lo que ve ahí y lo que ya me ayudaron. Todo lo que viene ahí, ¿qué es lo que creen ustedes que vino a hacer Cristo Jesús? ¿Qué vino a hacer de lo que se le avisó a Daniel? De lo que está ahí en el texto en la pantalla. ¿Qué de lo que está en el texto en la pantalla, verso 24? ¿Qué hizo Cristo al morir en la cruz? ¿Micrófono? Vino a terminar con la prevaricación, a poner fin al pecado y expiar la iniquidad, traer justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, y pues él fue ungido. Ok, tarea. Todo eso que contestó la hermana Gaby, demuéstrenmelo con textos del Nuevo Testamento. Esa es la tarea. Entonces dicen, sí, ya dijo la hermana, yo estoy de acuerdo con ella. Vino a terminar la prevaricación. ¿Dónde encuentro un texto o textos que respalden que él vino a terminar la prevaricación? Vino a poner fin al pecado. ¿En dónde dice en el Nuevo Testamento que él vino a poner fin al pecado? Expiar la iniquidad también, traer la justicia perdurable, todo eso. ¿Sí? Entonces, ustedes, para que entiendan que esto es una profecía mesiánica, esto no es una profecía del anticristo, ni de la gran tribulación, ni del rapto. ¿Por qué lo digo? Vamos a ver por qué. Dice que también tiene como propósito sellar la visión, la profecía y ungir al santo de los santos. Presten atención en lo último, ungir al santo de los santos. Entonces, yo les dejé la tarea de lo anterior. Voy a explicar aquí lo de ungir al santo de los santos, ¿ok? ¿Quién es el santo de los santos? Cristo Jesús. Entonces, acuérdense que dijo él que desde la orden para restaurar Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Entonces, es bien importante en las 70 semanas la presencia de Cristo. Entonces, dice que Cristo se presentará después de las 62 más 7. Después de las 69 semanas, se presentará el Mesías. ¿Cómo se presentará? Ahí da una pista. Cuando se unja al santo de los santos. Vamos a buscar el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, donde el apóstol Pedro está llevándole el mensaje del evangelio al romano centurión Cornelio y a su familia. Entonces veamos, por favor, lo que dice el versículo 37. ¿62 más 7? O sea, es correcto, o sea, por eso dice 7 semanas y 62 semanas. Porque, es buena pregunta, por eso puse aquí esto. Porque en estos 7 semanas, 49 años, se reconstruyó la ciudad de Jerusalén y el templo. Lo que Daniel pidió en su oración se cumplió en las primeras 7 semanas. Lo que Daniel pedía en la oración se cumplió en las primeras 7 semanas. ¿Sí? O sea, esto es por lo que él pidió, pero luego se le dio más, se le dio un anuncio mesiánico. Gracias por preguntar, qué bueno que lo preguntó. ¿Sí quedó claro para todos? ¿Por qué la separa en 7 y en 62? Porque en estas 7 o 49 años es el lapso de tiempo en el que se reconstruye el templo y la ciudad. ¿Sí? Ok, perdón, estoy mal aquí. Aquí yo puse esto mal. Sí, son 62 semanas. Eran 60, aquí, en realidad, qué bueno que me lo dijo. 69 por 7. ¿Cuánto da? Los puse mal. Ahí estaban. Gracias por la observación. Aquí son 49 años, pero de aquí hasta acá son 483. Perdón por el error y está usted en lo correcto. Entonces, son 483 años desde aquí hasta acá. Gracias. Ahora bien, estamos viendo lo de ungir al santo de los santos. Busquen el libro de Hechos, capítulo 10, verso 37. Vean cómo presenta el Evangelio Pedro. Póngalo, a ver, ¿quién lo lee? El 10:37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan.
Ok, aquí empieza el Evangelio. El mensaje del Evangelio comienza con Juan. Así como en la mañana hablamos de Juan, Pedro también cita, Dios se dio a conocer ante el pueblo primeramente a través de Juan. Y luego Juan dio a conocer a Jesús. Entonces, después del bautismo que predicó Juan, ¿qué dice el verso 38? ¿Quién lo lee? Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ok, ¿en qué terminó el verso anterior? El bautismo que predicó Juan. El bautismo que predicó Juan. Ahí empezó. Bautismo que predicó Juan. ¿Y qué pasó en el bautismo que predicó Juan? Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. ¿Qué dice Pedro que ocurrió con Jesús en el bautismo de Juan? No, contésteme conforme al texto. ¿Qué es lo que dice el texto que pasó con Jesús en el bautismo que predicó Juan? Micrófono. Ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús. Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. ¿Cuándo sucedió eso? Según el verso anterior, en el bautismo de Juan. Volvamos a Daniel 9:24. Dice que al final uno de los propósitos es ungir al Santo de los Santos. ¿Cuándo se ungió al Santo de los Santos? En el bautismo de Juan. Tengan presente eso. Jesús fue ungido en el bautismo de Juan. Si me voy al verso 25, dice, 25, ¿quién lo lee? Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas. 62. 62 Pausa, semanas. pausa. Fíjense bien, por favor, presten atención. ¿De dónde a dónde hay 7 semanas y 62 semanas? Contéstenme conforme al texto. Desde la salida del orden para restaurar y edificar. ¿Hasta? Mesías príncipe. Hasta el Mesías príncipe. Si me dice que hay 7 y 62 desde aquí hasta el Mesías príncipe, ¿qué evento del Mesías príncipe le señaló Dios a Daniel? Si en el versículo anterior decía, y ungir al Santo de los Santos. Cuando dijo hasta el Mesías príncipe, ¿de qué estaría hablando la profecía? Del bautismo de nuestro Señor Jesucristo, porque fue ahí donde se le ungió. Entonces, aquí, en esta semana que dice el Mesías príncipe, es el día que fue ungido. Entonces, no está refiriéndose a cuando nació o cuando murió, cuando fue ungido. ¿Cuándo fue ungido? En el bautismo de Juan. Entonces, está diciendo que al terminar estas 62 semanas, o ya en total, 62 más 7, 69, de aquí en adelante comienza el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Porque el ministerio de Jesús comenzó a partir de su bautismo. Es bien importante entender que la última semana de Daniel, que es después de las 62 más 7, 69, ahí comienza el ministerio de Cristo, cuando fue ungido en su bautismo. ¿Les es útil el texto que vimos de Hechos 10, 37 y 38? ¿Por qué es útil? Pues porque ahí nos narra dónde fue ungido el Señor. Así es, porque es el único pasaje donde el bautismo de Jesús se narra como el día en que fue ungido. Por eso lo extraje de ahí. Entonces, nos debe quedar claro eso. Hasta aquí. Preguntas. ¿Preguntas? ¿Está bien? Bien. Vamos a hacer lo siguiente.
voy a borrar esta parte de aquí y voy a hacer lo que se le llama una amplificación o le llaman también zoom. Hagan de cuenta que este cuadrito lo voy a hacer aquí. Sí, hermana. Es importante, bueno, si no les me lo dice, ¿qué tan importante es que yo entienda esos 7 años? ¿Por qué 7 años? Eso es lo que realmente tenemos que entender, porque los dispensacionalistas dicen que esto que acabo de poner no es cierto, ¿Por qué? porque no les conviene. Ellos dicen que nomás se han cumplido 69 semanas y que las 70 aún no se cumplen. Y para los dispensacionalistas, le voy a poner así puntos suspensivos, algún día para ellos se va a reanudar la semana 70. Y ese algún día va a ser justo después del rapto de la iglesia. Eso contesta su pregunta. O sea, ¿por qué es importante? Porque los dispensacionalistas dicen que la última semana aún no se cumple y se cumplirá con el rapto de la iglesia y la gran tribulación y el anticristo y una serie de cosas. Por eso yo lo estoy enseñando como viene en la Biblia, no como lo dicen los dispensacionalistas. ¿Sí? Gracias por preguntar. Este cuadrito aquí que decía una semana o 7 años, lo voy a hacer aquí grandote. Así como cuando han visto en la tabla periódica, que usan sus hijos. Que está todos los cuadrititos y arriba hay un cuadrote para que lo vean. Bueno, hagan de cuenta. Entonces hagan de cuenta que este es este. Entonces aquí me dice que hasta aquí es cuando se unge al Mesías. Decía ungir al Santo de los Santos. Ungir al Santo. Aquí comienza el ministerio de Jesús. Para los dispensacionalistas, esto que he explicado no tiene nada que ver con Jesús. Para los dispensacionalistas, esto tiene que ver con Israel. Pero en realidad es una profecía mesiánica porque lo dice. Desde la orden que salía la orden para construir hasta el Mesías príncipe, son 7 semanas, 62 semanas. Y vamos a seguir viendo cómo se sigue hablando del Mesías. Entonces, aquí lo voy a dejar el cuadrote, ¿verdad? Entonces, dice aquí, nomás termina, 62 semanas, punto y coma, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Sigue hablando de este lado, de estos primeros 49 años. ¿Sí? Ahora, vámonos ya con la buena, con la del debate. Vámonos al versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Pausa. Esto se trata del Mesías. Nótenlo. Le dijeron, desde la salida de la orden para restaurar hasta el Mesías príncipe, se cumplirán 7 semanas, 62 semanas. Y luego dice, y después de las 62 semanas, o sea, después de aquí, sí dice, se quitará la vida al Mesías. Nada más me dice, en ese momento me dice después. No me dice qué tan después. Pero fíjense ustedes cómo Daniel nos dio la pista. Presten atención. La pista primero es, de aquí hasta aquí, aquí es el Mesías príncipe. ¿Pero qué del Mesías príncipe? ¿Su nacimiento? ¿Su muerte? ¿Su resurrección? No, porque en el verso 24 dijo que uno de los propósitos de esta semana será ungir al Santo de los Santos. Entonces, aquí cuando dice hasta el Mesías príncipe, es hasta el día en que el Señor es ungido. Ya aprendimos por Hechos 10:37 que fue ungido el día de su bautismo. Entonces lo que Daniel está diciendo es que de aquí hasta el día del bautismo del Señor pasarán todos estos 483 años o 69 semanas de años. ¿Vamos bien? Fíjense bien lo que dice. Después de las 62 semanas, aquí miren, no, sí está bien así. Después de las 62 semanas, ¿qué dice que va a pasar? Se quitará la vida al Mesías. Paréntesis. Noten que el profeta Daniel profetizó claramente, se le quitará la vida al Mesías.
Y los judíos, que son los que cumplieron la profecía, que le quitaron la vida al Mesías, no creen que el Mesías tendría que morir, siendo que su profeta les dijo, se le quitará la vida al Mesías. No solo no le creyeron. En San Juan 7 dice que hay una discusión y decían, ¿cómo puede estar hablando él de su muerte? ¿Qué no dice la Escritura, el Mesías vive para siempre? No, la Escritura dice, le quitarán la vida al Mesías. O sea, a los judíos les pasó lo que a ustedes cuando les pregunté de si Dalila le cortó el pelo a Sansón. Pausa, otro paréntesis. El capítulo 5 de San Mateo, Sermón del Monte, no lo busquen. El Señor continuamente se les dice, se os dijo esto, pero yo digo esto otro. ¿Sí saben de qué estoy hablando? Muchos creen, nos lo enseñan así hasta, o sea, nos enseñan tantas cosas hasta que lo revisamos. Cuando el Señor le dice a los judíos, se les dijo esto, mas yo os digo esto otro, se nos hizo creer que cuando Jesús decía, se les dijo esto, Jesús se refería a la letra de la ley. Como decir, la ley dice esto, pero yo digo esto otro. Como que Jesús dijera, yo estoy por encima de la ley. No. Una revisión cuidadosa de lo que dijo el Señor, se les dijo esto, eran textos mal leídos, mal entendidos, mal interpretados por los rabinos judíos. O sea, Jesús no estaba diciendo que él estaba invalidando lo que dijera la ley, estaba invalidando lo que se les dijo. Jesús hubiera dicho, si Jesús hubiera dicho, la ley dice esto, pero yo digo esto otro. No, Jesús no dice eso. Se les ha dicho esto, pero yo digo esto otro. ¿Quieren revisar un ejemplo de eso? ¿Sí? A ver, vamos a San Mateo 5. San Mateo 5. No se los dejo de tarea porque ya les dejé tarea. Pero esto nada más es una observación. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque la profecía decía, se le quitará la vida al Mesías. Y resulta que los que le quitaron la vida al Mesías no creían que al Mesías se le pudiera quitar la vida. Si ellos mismos lo hicieron. O sea, es un absurdo tras absurdo. Fingieron demencia. Sí, o sea que ellos, ¿cómo va a ser posible si ellos mismos propiciaron la muerte del Señor y luego días, bueno, digamos que generaciones antes dijeron que no? Así O es. sea, es como, bueno, no oigo la palabra, pero ¿hipocresía o qué? Sí. O sea, sus escrituras, las que ellos revisaban cada sábado, es el problema, que no revisaban todas las escrituras cada sábado. Cada sábado revisaban las escrituras, mas no todas. No, se paraba el rabino, abría el rollo y decía cosas de que todo lo que leían el sábado era, nos espera un gran futuro cuando venga el Mesías. Nos espera un tiempo de esplendor cuando venga el Mesías. Hasta el momento en muchas iglesias están con esa misma idea. Sí. O sea, nunca, a ver, vamos a leer lo que dice el profeta Daniel, se le quitará la vida al Mesías. Eso no se leía. Y el pueblo nomás se sentaba a oír lo que le quisieran leer. ¿Dónde he visto eso? Y el Señor se lo reprochó cuando dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Así es, Pero o sea, nunca fueron capaces de ver en las escrituras que hablaban de Cristo, así es. Miren, por ejemplo, rapidito, vamos a ver lo que dice el 5:21, Mateo 5:21. oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Fíjense, oísteis que fue dicho, eso se les enseñó, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. En sus Biblias, muy probablemente en ese texto, venga la referencia al Antiguo Testamento de ese mandamiento. A ver, ¿cuál texto viene? En la mía vienen dos. Éxodo 20:13. A ver, Éxodo 20:13. Vamos a Éxodo 20:13. Rapidito. Así antes de que se ponga en la pantalla, ya léanmelo. ¿Qué dice Éxodo 5:20? Éxodo 20:13. No matarás. No matarás. ¿Y qué dijo el Señor acá en Mateo 5? Se os dijo, ¿qué?
no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Se me hace que ahí ya le echaron de su cosecha. Vamos a Deuteronomio 5:17. ¿Qué dice Deuteronomio 5? Léanlo, por favor. Deuteronomio 5:17. En su Biblia. No matarás. Punto. O sea, los judíos les encantaba exagerar lo que la Biblia decía. ¿Sí? ¿Quieren otro ejemplo? Ahí mismo viene. O sea, por eso ustedes deben ser cuidadosos de lo que se les enseña. O sea, obviamente yo les digo, sean cuidadosos de lo que les enseño yo, pero también lo que les enseña el Ducín y esa bola, o como dijo aquel, y esa fauna. O sea, todo lo que les enseñen, revísenlo, porque lo platican de, oye, esto va a pasar así, ya está, ya está, ya está. Capítulo y versículo, ¿verdad, hermana Rosa? Ok, entonces, vamos a ver lo que dice, por ejemplo, el versículo, este me encanta, el 5:38. ¿Qué dice Mateo 5:38? Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Ok, fíjense bien, hay textos donde le pusieron de más y hay textos que no leyeron completos. Este es uno de ellos. ¿A dónde me manda la Biblia en ese término? A ver, ¿lo ponemos? Otra vez más recio, ¿cuál texto fue? Éxodo 21:24. A ver, adelante. Léanlo, búsquenlo y léanlo. Micrófono, hermano. Bien, hermana Marta. Ahí tiene el micrófono, ándele, otra vez. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. ¿Seguimos? ¿Qué sigue? Quemadura, Sígale, va bien, va bien. quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Siguiente. Si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Seguimos. Y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva por su diente, le dejará ir libre. ¿Más? Si un buey acorneare a un hombre o a mujer y a causa de ello muriere el buey, será apedreado y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Hasta ahí. Se os dijo ojo por ojo y diente por diente. Se acabó. Me la hiciste, te la hago. Así vivían los judíos. Pero ahí decía, si le pegas, le tumbas un diente a una esclava, por el diente que le tumbaste, quedó libre. Eran leyes de justicia, no eran leyes de venganza. Pero los judíos lo enseñaban como ojo por ojo y diente por diente. Y en esa burrez, muchos que no son creyentes, pues la Biblia dice ojo por ojo y diente por diente. Así como dice la Biblia, dice que ayúdate que yo te ayudaré. Y un montón de cosas que no dice la Biblia o que están mal leídas. Eso es lo que el Señor les decía, se os se les dijo esto, pero yo digo esto otro. O sea, a ustedes se les dijo algo incompleto o exagerado o torcido o fuera de contexto. Así estaba el pueblo en los días de Jesús, como ahorita. Por eso, pues aunque se enoje, ustedes no se enojan, si no, no estarían aquí. Pero hay gente que se enoja porque no soporta que le digas, lee bien tu Biblia, cabezón. ¿Cómo les crees? O sea, vuelvo al tema de Dalila. Dalila, hay películas y libros y cuentitos. Todo el mundo ha visto que Dalila le cortó el pelo a Sansón. Pero nadie se ha tomado el tiempo, como ustedes en la mañana, de verificar si eso es cierto. Si algo tan simplón como que no fue Dalila la que le cortó el pelo, no lo hemos leído. Imagínense toda la historia de que Cristo vendrá por su iglesia, que nos va a arrebatar para que no pasemos la gran tribulación y que los judíos se van a quedar y que 144,000 judíos van a predicar la palabra y se van a convertir y después ¿qué? ¿Y dónde dice todo eso?
¿Dónde dice todo eso? Es increíble lo que la iglesia se ha tragado sin siquiera digerirlo, sin siquiera revisarlo. No les pido 3 ni 2, un texto que me diga que la iglesia va a ser raptada al cielo para que no pase la gran tribulación. No lo hay. Y hay textos que usan como pretextos, como el que les hemos dicho. O sea, ponga por favor, 1 Tesalonicenses 4:16. Ya lo vuelvo a poner porque es parte de este tema de la última semana de Daniel. Léanlo por favor en su Biblia. 1 Tesalonicenses 4:16. Ahí está. Miren, porque el Señor mismo, bueno, se puede poner desde el 15, hermano, por favor, para que nos quede claro. Dice, por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿De qué está hablando? De la resurrección. No está hablando del rapto de la iglesia. Dice, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no hasta el rapto. No es que ese es el rapto. ¿Quién dice? Mi pastor que sabe un chorro, sabrá un chorro, pero ahí no dice hasta el rapto. Así tenemos que exigirles que nos demuestren sus marramuncias. Entonces dice, no precederemos a los que durmieron. Ya expliqué eso, los que están muertos ahorita, pero murieron en Cristo. Verso 16. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, pero ¿qué no me dijeron que va a venir en secreto? ¿Qué no me dijeron que va a venir en silencio? Que nomás la gente se va a ir. El texto no dice eso. O sea, dime dónde en la Biblia dice que el Señor va a venir por su iglesia en silencio. Ahí no dice eso. Luego dice, descenderá del cielo. Pero a mí me dijeron, decía aquel muchacho, que no tocará tierra. Ahí no dice que no tocará tierra. Ahí no dice que se va a quedar en el aire. Ahí no dice que se va a quedar en las nubes. Ahí dice, descenderá del cielo. Y la forma natural de entender el verbo descender es de arriba abajo. No tenemos que estar inventando que no, medio va a descender. No, el texto no dice eso. La Biblia no fue escrita para confundirnos. Luego dice, ¿de qué está hablando? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Verso 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, fíjense bien, arrebatados juntamente con ellos, los que estemos vivos, si es que estamos vivos, y los que resucitaron, seremos todos juntos arrebatados para recibir al Señor en el aire, no para ser sacados del planeta y no pasar por la gran tribulación. Ahí no dice nada de la gran tribulación, ahí no dice que nos va a sacar del planeta, ahí no dice que vamos a escapar. Ese es abusar de un texto. Meterle un montón, como los ejemplos que vimos de que los judíos, no matarás y el que mate será culpable de juicio. Eso no dice la ley. La ley decía no matarás. Y luego acá, ojo por ojo y diente por diente. Pues léele completo todo lo que dice la ley. Entonces ahorita, bueno, ahí no hay ningún rapto, ni secreto, ni en silencio, ni para sacar a la gente del mundo, ni para librarnos de la gran tribulación, ni para dejar a los judíos en la tierra. No dice nada de eso. No dice nada de eso. Versículo 10, bueno, regrese ahí al 17 nada más. 17, perdón, ahí en el 17 me faltó uno. Para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así, ahí no está diciendo así abajo, así arriba, no. El Señor descenderá del cielo. Nosotros saldremos a recibirlo porque Él desciende al cielo, al suelo. Él viene del cielo al suelo. No viene a rescatar a la iglesia para sacarla de la gran tribulación y bla, 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 bla. Bien, hay un texto también que usan, que es Apocalipsis, capítulo 4, versículo 1. A ver qué opinan. Dice, después de esto, vean el texto, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Juan, en sus revelaciones, vio una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá.
y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. ¿Me creerán? Que ese texto lo usan para decir que ahí está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Está escrito, y no un autor, un chorro de autores. Y un predicador que un día nos predicó en la iglesia, de apellido, a lo mejor le digo su nombre, dijo él, y cuando Juan recibe la orden, sube acá, ahí está subiendo la iglesia, porque Juan representa a la iglesia. Perdón. Ustedes ven ahí el rapto, nomás porque dice sube acá y te mostraré las cosas que sucederán. O sea, Juan lo es llevado en el espíritu al cielo para que vea el futuro. No, ahí está el rapto. Les doy otros que también usan, porque le dije yo, denme 3, denme 4. Pues es que todo lo que ponen para rapto no sirve, no tiene ninguna utilización. Dan Apocalipsis 3:9. Apocalipsis 3:9. A ver el 8. A ver. Creo que me equivoqué por uno, ahí te lo doy enseguida. Creo que es el 10. Apocalipsis 3. En el 8 dice 3:10, era el 3:10. Vean lo que le dice el Señor Jesús al ángel de la iglesia de la Odisea. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Ahí está el rapto. ¿Ve a alguien el rapto ahí? Dicen, es que va a guardar va a guardar a la iglesia de la hora de la prueba, que seguramente es la gran tribulación, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra, que son los judíos. O sea, es abusar del texto. O sea, no hay ningún fundamento bíblico que nos demuestre que va a haber, que la semana 70 de Daniel todavía no se cumple, que comienza con la gran tribulación, porque la iglesia tiene que desaparecer del planeta, porque Dios tiene 2 pueblos, porque Dios no puede tratar con los 2 pueblos al mismo tiempo, que primero saca a la iglesia, luego trata con Israel, y que en la gran tribulación los israelitas, las 2/3 partes se van a morir por el anticristo. Esa es una novela. Esa es una fábula. Y con lo que queda de la clase, vamos a regresar a la última semana de Daniel para que vean lo descarado de la novela. Volvamos a Daniel 9:25. Entonces ahí en el Daniel 9:25, ¿qué decíamos? Vuelvan a leer, por favor. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces, ¿qué parte del esquema es eso? Es estos 7 más 162. Pero es importante que detecten qué pasa en la semana, al final de la semana 62. Al final de las 62 semanas, ¿qué pasa? Hasta el Mesías príncipe. ¿Sí lo vieron? O sea, desde aquí hasta el Mesías príncipe serán 7 semanas y 62 semanas. Entonces, y pasar por alto que las 70 semanas hablan del Mesías es una aberración. No sé si me expliqué. Las 70 semanas hablan del Mesías. Las 70, no nomás hasta las 69. ¿Por qué? Porque las 70 semanas de los dispensacionalistas ni siquiera menciona a Cristo. Pues la iglesia se rapta y Cristo ni se dejó ver y se la llevó y ya después, y todo el personaje y toda la película, la trama es el anticristo. Y hay novelas y películas y de representaciones del anticristo. Vamos a ver si la Biblia enseña eso. Versículo 26. Después de las 62 semanas de aquí, ¿qué va a pasar? Se quitará la vida al Mesías. Estoy regresando después de un paréntesis grandote que hice. Está diciendo Daniel que después de las 62 semanas, de estas 62, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Punto y coma. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, fíjense bien, y después del punto y coma, significa que también eso va a pasar después de las 62 semanas. ¿Sí lo pueden ver o no lo pueden ver? Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir
se asume que también ocurrirá después de las 62 semanas, porque te están dando dos elementos. Uno, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Dos, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Entonces, fíjense bien, la oración de Daniel comenzó suplicando que se reconstruyera la ciudad y que los judíos regresaran. En este punto de la semana de Daniel, ya los judíos otra vez tienen su templo. ¿Sí quedó claro eso? Al final de las 7 semanas ya tienen templo, ya tienen culto, ya tienen muro, ya tienen todo. Pero después de las 62 semanas van a pasar 2 eventos importantes. 1, se quitará la vida al Mesías. Y 2, será nuevamente destruido el santuario. Ahí lo ven. Se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Eso ya pasó. Se los expliqué en la mañana. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ese santuario vuelto a destruir ya pasó. ¿Cuándo pasó? En el año 70 después de Cristo. Entonces, aquí dice, voy a borrar mi cuadrote, por ahorita lo vuelvo a poner. Todo empezó en el año 457 antes de Cristo. Yo les decía, para que hagan una suma algebraica en su calculadora, pónganle menos aquí, porque es antes de Cristo. Entonces digan, menos 457 más 483, ¿cuánto les da? Son 457 para acá y 483 para acá. ¿Cuánto les da? Menos 457 más 483. Ay, hermanos. 26. No sé si se acuerdan de la ranita, ¿no? Que 3 para acá y 2 para allá. De eso estoy hablando. O sea, 457 para allá y 483 para atrás da 26 positivos. Entonces, el Mesías es ungido en el año 26. Así se cumplió la profecía de Daniel. El Mesías se le quitó la vida 3 años y medio después de su bautismo. ¿Sí están aquí? ¿Cuánto duró el ministerio del Señor? 3 años y medio. Si a él lo bautizaron aquí, voy a volver a poner mi cuadrote. Este número 7 es este. Si el Señor fue ungido aquí, ¿en qué parte? Aquí son 7 años. ¿En qué parte de la semana se le quitó la vida? A la mitad. ¿Sí? ¿Sí se va entendiendo? Estamos en la última de las 70 semanas que no está despegada como la despegan los dispensacionalistas. Son continuas. Daniel no da ninguna indicación que esta semana ahí se las debo. No. ¿Por qué? Porque dice que se le quita, será ungido el Mesías y luego se le quitará la vida. ¿Cómo separa eso en el modo de decir a Jesús se le ungió aquí, pero todavía no se le quita la vida porque esta semana dicen los dispensacionalistas que todavía no se cumple? Es absurdo. ¿Sí? ¿Sí me están siguiendo o no me están siguiendo? O sea, estamos hablando de esta aquí, este cuadrito es este cuadrote. Aquí se le ungió, aquí se le quitó la vida. La semana está pegada con las otras 69. Y el príncipe de un pueblo que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Contéstenme conforme al texto. ¿Cuándo? Fíjense otra vez la pregunta. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿Cuándo? Contéstenme conforme al texto. Ahí dice que hasta el fin. No. Después de las 62 semanas. Lean con cuidado. Me está diciendo que después de las 62 semanas hay 2 eventos. Número 1, se quitará la vida al Mesías. Número 2, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Entonces, yo sí sé, porque ya pasó.
No tengo que andar especulando. O sea, vende más libros andar especulando. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Aquí yo diga, yo ya sé quién fue, ya pasó. ¿Sí me explico? Es más sensacionalismo el que yo ande escribiendo libros sobre quién será el anticristo y quién será el falso profeta, cuando yo veo que Daniel me dice que esto ya pasó. ¿Por qué? Porque desde aquí hasta el Mesías príncipe son estos años, y aquí es cuando el Mesías príncipe fue bautizado. Y yo ya sé cuántos años pasaron después de que fue bautizado. Eso ya lo sé. 3 años y medio. Es la semana 70 de Daniel. Ya se cumplió. Pero hay 2 eventos. Uno es la muerte del Mesías. ¿Cuándo? Después de las 62 semanas. O sea, Daniel no me dice todavía que fue aquí. Daniel me está diciendo que después de las 62 semanas se quitará lo voy a poner así, se quitará la vida al Mesías, se quitará la vida al Mesías. Y vamos a poner, se destruirá el santuario. Ya me contestaron, pero voy a volver a hacer la pregunta porque no sé si todos... Hay 2 cosas que ocurrirán después de las 62 semanas. Se quitará la vida al Mesías y se destruirá el santuario. Entonces vuelvo a la pregunta, ya la hice. Contéstenme conforme al texto. ¿Cuándo se quitará la vida al Mesías? Después de las 72 semanas. Bien. ¿Cuándo será destruido el santuario? Después de las 62 semanas. Así se interpreta la Biblia. No con películas y ya pasó. Sí, hermana Gaby. Hermano, entonces para que se completen esas 70 semanas tienen que ocurrir esos 2 eventos. No van desligados. La muerte al Mesías y la destrucción del santuario. Sí, la destrucción. O sea, en este verso, todavía nos falta el 27. En el 26, bueno, en el 25 Daniel me dijo que después de estas semanas aparece el Mesías. En este versículo me dice que el Mesías se le quitará la vida y también se va a destruir el santuario. Entonces dice, y el príncipe, dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Contéstenme conforme al texto. ¿Quién destruirá el santuario? El pueblo de un príncipe que ha de venir. El pueblo, perfecto, hermana. O sea, ¿el anticristo? No. El pueblo de un príncipe que ha de venir. Así se interpreta la Biblia. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces dice, y su fin, ¿el fin de qué o de quién? Y su fin será con inundación. A ver, ¿qué opinan los demás? Dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Esta parte de la profecía es la nota de primera plana si Daniel fuera un periódico. Se destruirá otra vez el santuario. Esa es la parte más polémica de la profecía. Se destruirá otra vez el santuario. O sea, sí, hermana. Sí, no, o sea, el que ya estaba construido, el que se construyó aquí, se volverá a destruir después de las 62 semanas. Este que se construyó aquí, siguió en pie, siguió en pie, siguió en pie, siguió en pie. Y cuando el Señor aparece, Él le dijo a los judíos, ¿ves este lugar? No quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y se cumplió cuando dijo el Señor que se iba a cumplir. Es la primera vez que lo digo. ¿Cuándo dijo el Señor que se iba a derrumbar el templo? ¿Alguien recuerda? No escuché. Después de las 62 semanas se iba a quitar la vida al Mesías y se iba a destruir. Correcto, ahí me está contestando conforme al texto y está bien. Vean esta pregunta. Jesús dijo, aquí no me refiero a Daniel, Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra. Y Él dijo, ¿cuándo iba a ocurrir eso? Hasta que pase esta generación. Exacto. El Señor dijo, no pasará esta generación sin que eso acontezca. Jesús lo dijo en el año 30. Vamos al año. Me dijeron que era el año 26. Si el Señor muere
3 años y medio después, ya den por terminado el 26, 27, 28, 29, 30. ¿Sí? Entonces estamos hablando 27, 28, 29 y medio. Ya cumplido el 29.5, ahí es donde el Señor muere. Cuando el Señor dijo, no pasará esta generación, en todos los pasajes judíos, ¿cuánto dura una generación? 40 años. Estamos diciendo que si estamos en el 30, el Señor dijo, no pasará esta generación. ¿Y saben cuándo fue derrumbado el templo? En el mes de abril del año 70. O sea, que Daniel anunció que después de las 62 semanas se quitaría la vida al Mesías y se destruía el templo. Y el Señor dio más detalle de la profecía sobre la destrucción del templo y dijo, no pasará esta generación. Por eso sabemos por la historia que en el año 70 después de Cristo se cumplió la profecía de Daniel y se cumplió la profecía de Cristo, que el templo habría de ser derrumbado. ¿Cuándo fue según Daniel? Después de las 62 semanas. ¿Cuándo dijo Cristo? 40 años después de lo que lo estoy diciendo. Si el Señor lo dijo en el año 30, se cumplió en el año 70. Vamos a terminar. Vámonos al 27. ¿Ah? Déjeme borro todo. No, al cabo. Sí, mire, es Sí que. lo está explicando bien, Sí. pero es importante yo expresar que hay hasta cierto horario donde ya como que ya no me sube agua al tinaco, Ujú. ¿verdad? No se Entonces, preocupe. Sí, Mire, sí, como que por las fechitas como que ahí me... ya no voy a hacer el Pero- cuadrote. Estos son los 7 años de la última semana de Daniel. Aquí está el año 0 y aquí está el año 7 de esta última semana. Aquí viene la unción del Mesías. ¿Se acuerdan? Si el Mesías fue ungido aquí, yo sé que fue muerto aquí. ¿Estamos bien? De aquí para acá, esta es la semana 62, donde Daniel dijo, después de la 62, se le quitará la vida al Mesías. Daniel no dijo cuánto tiempo, porque Daniel no sabía cuánto iba a durar el ministerio de Jesús. Ustedes y yo sí lo sabemos. Daniel dijo que se le quitaría al Mesías después de las 62 semanas. Y también dijo que el templo sería destruido después de las 62 semanas. Entonces Daniel lo dejó como de las 62 para adelante. ¿Sí? Bien. Ahora vámonos al 27. Dice, y por otra semana, hasta aquí, Daniel no había hablado de esta semana. Daniel había dicho, de las 62 para adelante, se quita la vida al Mesías. De las 62 para adelante, se destruye el santuario. Pero ahora sí va a hablar de la última semana, la que los dispensacionalistas dicen que todavía no se cumple. Les queda claro que es absurda la idea de que no se cumpla si está diciéndonos Daniel que a la mitad de la semana va a morir el Mesías. ¿Cómo es posible que todavía no se cumpla eso? Entonces dice, y por otra semana, ¿qué es esta? Confirmará el pacto con muchos. Esta pregunta es de examen. ¿Quién? ¿Quién? Volvamos al texto anterior. ¿Quién de todo lo que dice ahí, quién creen ustedes que confirmará el pacto con muchos? Opción 1, el Mesías. Opción número 2, el príncipe de un pueblo que ha de venir. Opción número 3, el príncipe que ha de venir. ¿Quién hará el pacto con muchos? Mesías. El Mesías, porque es el centro de la profecía de Daniel. Daniel está hablando del Mesías. Daniel está hablando de Cristo. Entonces, si nosotros vemos el versículo 27 otra vez, dice, 27, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Cuál pacto?
Lo aprendimos en la mañana, se lo repetí un montón de veces. El nuevo pacto. Los dispensacionalistas dicen que no, que el anticristo hará un pacto con los judíos. Andan en otra órbita esos cuates. Está hablando de Jesús haciendo un pacto con muchos, entre los cuales somos nosotros. Ya están más para allá que para acá. Y el cansado era yo. Ahora sí ya no subió el agua al tinaco. Entonces, vamos a pararle ahí. Vamos a pararle ahí. Después y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y vean lo que dice Daniel. A la mitad de la semana, señálenme con su dedo donde están, ¿cuál es la mitad de la semana? Ya a la mitad de la semana, ¿qué dice Daniel que va a pasar? No, contéstenme conforme al texto. Hará cesar el sacrificio y la ofrenda aquí. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué tiene que ver la muerte del Mesías con hará cesar el pacto y la ofrenda? Ya quedó atrás el viejo Le pacto. pedí sus en un micrófono. O sea, cuando empieza el nuevo pacto. Cuando empieza el nuevo pacto. Ok, pero la pregunta es, ¿qué significa que hará cesar el sacrificio y la ofrenda? ¿Cuál sacrificio, cuál ofrenda? Porque Él ya fue la ofrenda, el sacrificio, Cristo. Sí, pero no me están contestando la pregunta. ¿Cuál sacrificio y cuál ofrenda será cesada? La que llevaban los israelitas al templo. La del antiguo pacto. El Señor hará un pacto con muchos, porque al hacer el pacto con muchos, cesará el sacrificio y la ofrenda como valor para Dios. Aunque ellos sigan matando animales, Cristo aquí hace que esas ofrendas ya no tengan valor. La última semana está pegada con las otras 69. Amén. Decía un amigo cuando estábamos en cálculo, ¿qué le entendiste? Amén. No era yo, era mi compañero el que decía. Pero es decir, si estuviera aquí mi amigo diría, esto está peor que cálculo. Sí. Y sobre todo porque estamos dándole la vuelta a algo que por 180 años le han enseñado a la iglesia. Vamos a pararle y ya sabe cuál es la tarea. Les dejé la tarea, ¿verdad? ¿Cuál fue la tarea? ¿Encontrarme textos de qué? Lo que viene el versículo 24 de Daniel. Todo lo que tenga que ver con terminar con la prevaricación, acabar con el pecado, terminar con la iniquidad. Encuéntrenme textos que respalden eso en el Nuevo Testamento. Bien, hermanas, muchas gracias. Son ustedes muy pacientes y muy valientes de seguir escuchando esto sin que les dé diarrea espiritual. ¿A dónde iremos, va? Gloria a Dios. Hermana Gaby, le dejo el lugar. ¿Alguien de las hermanas que quiera despedirnos con una oración? A la una. Ay, Padre Santo, esta clase está un poquito complicada, pero el Señor nos dé sabiduría y gracia. Señor, te damos gracias en esta tarde, Padre, por la palabra que nos trajo nuestro hermano pastor. Gracias, Señor, porque lo llenas de sabiduría. Y aún así, que siga creciendo esa paciencia hacia nosotros, porque es algo espiritual esto, Señor. No es un libro secular, no es un libro de tienda. Son promesas, son profecías, que yo sé que poco a poco, Señor, vamos a ir entendiendo y sobre todo poderlas explicar, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que se están esforzando por entender tu palabra. Nos estamos esforzando, Señor, espiritualmente con tu ayuda, Padre. Llévanos a cada uno de nosotros con todo bien y que sobre todo que toda esta semana, Señor, estemos revisando en todo lo posible, los que trabajamos, los que no trabajan, para que podamos, Señor, explicarlo y poderlo vivir y poderlo creer, Señor, sobre todo llevarlo a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Gracias, hermano.